Hay varias organizaciones movilizándose justamente para exigir justicia, como tantos vecinos y vecinas de la comarca. Por eso está en línea Nelson Ábalos, miembro de la APDH. Muy buen día, Nelson, ¿cómo estás? Buen día, Macarena. Buen día a toda la audiencia de Patagonia Andina. Bueno, muchas gracias por estos minutos, como siempre, que te tomás con la radio para contarnos un poco más respecto a lo que se ha presentado, ¿no? Desde la APDH, qué se pudo hacer hasta ahora frente a la investigación y ni hablar de los dichos de ciertos funcionarios. Bueno, el lunes 28 sacamos un comunicado, un documento en realidad, de la APDH junto con todas las organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas de Chubut, e incluso dos del Bolsón, que son de la comarca andina, porque este hecho tremendo, este asesinato que sucedió el 27 de mayo, fue aquí en la comarca andina, ¿no? Claro. En el que, un vecino de acá, del paraje Las Golondrinas, lo que todos ya conocemos, en su domicilio fue asesinado brutalmente por el grupo de operaciones especiales, de operaciones policiales, mejor dicho, el GEOP de la provincia de Chubut, y con argumentos como los que salió a decir el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, que es el responsable de la policía, ¿no?, de la seguridad de la provincia, con el argumento de que era una amenaza y que la mejor manera, la forma más rápida, había sido matarlo de un tiro. A raíz de eso y de la indignación y la alarma que nos despierta ese tipo de justificaciones, es que nos empezamos a reunir estas organizaciones que te decía, hasta que logramos una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es Horacio Pietragala, y esta reunión se realizó el día 15, una reunión virtual, obviamente, en la que estuvimos todas las organizaciones representadas, incluso una de las presidentas de la APDH, que es María Elena Nadeo, y ahí le pudimos plantear al secretario lo que nosotros creíamos, principalmente de que este hecho terrible, como ya lo conocemos, no era un hecho aislado, un exceso policial, como se suele decir, sino una consecuencia de la política de mano dura y represiva que trae adelante Federico Mazzoni, respondiendo a la conducción política de Mariano Arcioni. O sea, sí, él no actúa tampoco en forma aislada. ¿Qué dijo, una política ¿sí? ¿Qué dijo Horacio Pietragala, ¿no?, como representante del gobierno nacional? Bueno, en el documento que sacamos nosotros el lunes, lo que decimos es que tuvimos la reunión, que la pedimos nosotros de forma urgente para plantear todo esto que veíamos, y a raíz del hecho que considerábamos una consecuencia, y en lo que coincidimos es que no fue lo que esperábamos la actitud de Horacio Pietragala, y tampoco del Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, que también es un área de la Secretaría de Derechos Humanos. El funcionario se llama Mariano Privilski. Ellos estuvieron los dos en la reunión y sus respuestas fueron: sí, estamos al tanto, ya hablamos con Claudia Costa Vaso, que es la pareja de Tino, que estaba también en el allanamiento y fue víctima de la brutalidad ahí del procedimiento. Las respuestas fueron que ellos no podían, el secretario dijo: nosotros no podemos pedirle al gobernador que haga renunciar a un ministro o que haga algo contra un ministro de su provincia, porque estamos en un país federal, por ejemplo. Esa fue una de las respuestas. Y que ante ese hecho o esa condición de país federal, la nación no puede intervenir ni meterse en la política de una provincia, digamos. Eso lo entendemos y sabemos que estamos en un país federal. Nosotros lo que pedíamos era una respuesta que tiene que ver con la política. Y la política, entendida, ¿no?, bien entendida, estoy hablando de la política, no de la política partidaria por ahí, a veces hace que esos límites se transforman en más laxos, digamos, más elásticos. Depende de lo que se conoce como decisión política, ¿no? Claro, no, sí, en esta diplomacia respecto al federalismo, digo, que no se niega, pero ¿qué pasa con estos excesos, digamos, que tampoco son condenados? ¿Tampoco ha habido un posicionamiento público al respecto del organismo nacional? El secretario dio algunas entrevistas en las que sí habló del asesinato de Tino John, dijo que había sido brutal,
que se estaban haciendo o tomando las medidas que ellos consideraban, que esto no podía quedar impune, que estaban acompañando a la familia, bueno, y a las organizaciones también, pero nosotros le pedíamos algunas cosas puntuales que las detallamos en una gacetilla que publicamos después de la reunión, y ahora en el documento las volvimos a poner, cuáles eran los puntos que nosotros creemos que ellos podrían intervenir o sugerir o hacer alguna declaración, una carta al gobernador, bueno, varias cosas que puede hacer un ente, digamos, del Estado Nacional. Sí, Nelson, desde la APDH se refieren a estos puntos como ser el protocolo tan repudiado también desde noviembre del año pasado y otras resoluciones ministeriales, que es el protocolo para la utilización de armas, por ejemplo, que donde podría justamente el gobierno nacional hacer algo. Claro, hay 2 protocolos en la provincia que están en vigencia y que son resoluciones del Ministerio de Seguridad, no son decretos ni son leyes provinciales, por ejemplo. Una resolución tiene como en la escala jurídica menos fuerza, digamos, que un decreto o una ley nacional, por ejemplo. Entonces, nosotros le pedíamos que nos ayude o impulse la derogación de la resolución de protocolo de actuación de la policía en las manifestaciones públicas, que es la resolución 172 del 2018, y la otra de el uso de armas de fuego en situaciones de ataque con arma blanca, que es la más repudiada, que incluso la Defensa Pública se ha expresado en contra de esa resolución, también el CELS y APDH y varias organizaciones de derechos humanos en abril de este año presentamos una nota pidiendo que se derogue ese protocolo, que es el 145 del 2020. Se le pedía que sugiera a la provincia que mientras no existan protocolos bien hechos y estudiados y aprobados por una ley de la provincia y no por una resolución de Mazzoni, adhieran a la ley 506, que es una ley del 2003 del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde habla de pautas de intervención para determinadas situaciones. Y ahí es un protocolo que contempla, bueno, lo que nosotros consideramos que hay que contemplar, que es el respeto primero por la vida humana y después la actuación en casos de salud mental, como era el caso de Tino John, que tenía un padecimiento mental, y que esto lo sabía desde el día anterior la policía. También eso hay que volverlo a repetir, porque no es que llegaron sin saber con quién se iban a encontrar. Todo eso se lo pedimos y se lo volvemos a reiterar en este documento que publicamos y estamos difundiendo desde el lunes. Claro. Nelson, en primer lugar te quiero preguntar si supieron si eran reales las denuncias que habían hecho vecinos, porque eso también era ambiguo, ¿no? Lo que se decía desde la investigación y desde la misma policía. ¿Eran reales las denuncias que habían efectuado eso, ¿no? Supuestos vecinos de Tino sobre los disparos de armas de fuego a la policía? Eso todavía no está muy claro. Lo que se dice es que habían denunciado que había, no a la policía, sino ahí, en su chacra y a alguna vivienda vecina, que por eso habían denunciado el día anterior, el miércoles 26, y había ido la policía de El Hoyo, claro, y que él los había sacado de la chacra con un arma, pero después nos fuimos enterando de que esta policía, este es el relato de la compañera de Tino, habían ido de civil. Entonces, cuando él vio que entró gente de civil a la chacra, bueno, tampoco, o sea, en el estado en el que estaba también con mucha preocupación, porque andaba gente rondando, porque le habían entrado a sacar animales, bueno, porque hay que recordar que se le quemó también mucho de los alambrados de la chacra en el incendio. Sí. Entonces, toda esa situación, esas capas de estrés, como nos explicaron, psicólogos han explicado, y la compañera de Tino también, esa acumulación de distintos estrés y preocupaciones desde el incendio en adelante, fue que llevaron a que esté en el cuadro o la crisis como se conoce, ¿no? O el brote, como a veces le llamamos, en el que estaba en esos días. Claro. Entonces, las denuncias eran que había disparos. Lo que sí supimos después es que uno de los empleados había denunciado, pero después de sucedido el asesinato de Tino.
Entonces, bueno, son todas cosas todavía para esclarecer. Totalmente. Y ustedes también desde la APDH solicitaron que la Secretaría, de la cual nos contaba justamente antes por esta reunión con Nación y con esa Secretaría de Derechos Humanos, se constituyera como querellante en la causa de Tino John. ¿Es esto posible? ¿Les respondió algo el director nacional o el secretario mismo? Hasta ahora no, eso es otro de los pedidos. Constituirse en querellante también la Secretaría de Derechos Humanos. También le pedimos lo mismo que pidieran los vecinos y amigos el día que fuimos a la Fiscalía, que fue el día 31, creo que fue después de 31 de mayo, en un petitorio que todavía no tiene respuesta. Por lo que sé, los vecinos presentaron ahí mismo ese día y firmamos más de 150 personas que la investigación sea realizada por fuerzas ajenas a la provincia, o sea, por fuera de la provincia, que se aparte el fiscal y obviamente la policía de esta investigación. ¿Por qué el fiscal también, Nelson, está Díaz Mayer, ¿no?, a cargo de la investigación? Y por lo que sabemos es Díaz Mayer el que está desde un principio, pero bueno, es quien pidió el allanamiento el primero y después pidió el otro allanamiento al no haber podido cumplirlo la policía local de acá del Hoyo, y el juez Rolón fue quien dictó o sacó el allanamiento con la intervención del GEO. Entonces ese fiscal para nosotros no tendría que ser parte de la investigación. Bueno, Nelson, desde ya no sé si querés agregar algo más. Como siempre ratificamos el pedido de justicia a través de toda esta información que ya te agradecemos por haberla compartido en Ventana Andina. Bueno, con la gente, con los otros compañeros y compañeras de las organizaciones en las que está también Hijos de Puerto Madryn, la Comisión contra la Impunidad por la Justicia en Chubut, que son compañeros de Trelew, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la MINCA, un colectivo de derechos de la salud, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el colectivo de derechos humanos del Bolsón, Acción Grupal Antirrepresiva, Agarre también, que son del Bolsón. Estamos en esta campaña de visibilizar, y mejor dicho, de no dejar que se pierda, que no se deje de ver que aquí sucedió un crimen tremendo por parte de fuerzas de seguridad del Estado, de la provincia del Chubut, y por eso estamos con esa campaña de publicar la foto, ese volante que elaboraron las compas de Trelew, en las que pedimos justicia y invitamos a la gente que seguramente lo va a ver, lo va a encontrar en las redes, que lo comparta en sus perfiles, en su Facebook, en su Instagram, y así, o sea, que el Tino no se olvide el crimen de Tino John y que haya justicia. En eso estamos en este momento y agradecemos el acompañamiento de la comunidad, que lo hay, y también de ustedes, que son los medios que siempre están atentos y atentas ahí a lo que hacemos y a lo que tratamos de lograr. Para eso estamos. Bueno, Nelson, desde ya gracias y un abrazo a todas estas organizaciones que se están moviendo y reclamando justicia por Tino. Bueno, un abrazo, Maca, y estamos siempre en contacto. Dale, hasta la próxima. Hablábamos con Nelson Ábalos, él es músico, él es activista, miembro de la APDH, a propósito de este comunicado que han emitido esta semana, luego de la reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y la disconformidad a raíz del posicionamiento de y el funcionario también, el director nacional, Mariano Privilsky, respecto a la no intervención, ¿no?, en el asesinato de Tino John, que ya se cumplió un mes.